minutos, que es lo que tenemos. Hablar de investigación cualitativa no nos llevaría únicamente solo estos 45 minutos, sino pues es un tema bastante amplio, muy complejo, y que de alguna manera pues necesita de mayor tiempo para entrar a un análisis bastante profundo de esta temática de investigación cualitativa. Bueno, en primer lugar, yo les quiero decir, es un poco de experiencia que nosotros hemos acumulado, que por supuesto esta experiencia tiene una base teórica, conformada por todos los elementos importantes que tienen que ver con lo que es la investigación. Pero así rápidamente, la investigación juega un papel muy fundamental y muy determinante dentro de lo que es la dinámica de la ciencia. Una universidad, pues, prácticamente tiene que estar al tanto de lo que es la investigación. Tenemos que estar inmersos dentro de ese ámbito de la investigación. ¿Qué vamos en este caso a definir como lo que es en este caso, en términos generales, lo que es investigación? Definámosla en primer lugar como un proceso. Es un proceso que mediante su ejecución nos va a permitir generar conocimientos nuevos o reforzar y modificar teorías científicas ya existentes, ¿verdad? Y todo esto, todo el proceso de investigación obviamente se va a ejecutar mediante la aplicación de ciertos instrumentos, ¿verdad? De ciertas técnicas, que es lo que nos va a permitir recopilar información diversa, todos los datos, todas las experiencias que nos van a servir en materia de investigación. Así también podemos hacer acopio de distintas estrategias que nos van a servir para contar con un suficiente banco de datos, que es lo que tenemos que analizar en un momento determinado. El papel de la investigación en el conocimiento, análisis, comprensión e interpretación y transformación de la realidad es fundamental. Todos sabemos que estamos inmersos dentro de una realidad dinámica, una realidad circundante que día a día cambia, se transforma. Y al interior de esa realidad en la cual estamos inmersos, en la que vivimos, pues ahí se suscitan una serie de problemas, de fenómenos, de hechos sociales, de acontecimientos que a nosotros como científicos sociales, que a nosotros como profesionales, en este caso sea de psicología, de cualquier disciplina científica, pues nos van a servir bastante para intervenir profesionalmente dentro de esta realidad. Esos problemas, esos hechos sociales, esos fenómenos, tenemos que conocer su esencia, cuáles son, de dónde se están generando, cuáles son esas causas que están generando una serie de problemas, cuáles son esos efectos, y qué es lo que nos va a permitir realmente un conocimiento claro, objetivo y concreto de toda esta problemática. Obviamente va a ser lo que es la investigación. La investigación es multidinámica. ¿Por qué decimos que la investigación en general es multidinámica? Hay diversos tipos de investigación. Podemos hacer diversos tipos de investigación. Que quede claro, por favor, que la investigación no es atributo exclusivo de los científicos. Cualquiera pues puede hacer algún tipo de investigación, solo que obviamente la complejidad no va a ser la misma. Podemos hacer diversos tipos de investigación. Hay una investigación, por ejemplo, tipos de investigación, una investigación básica, una investigación aplicada, una investigación exploratoria, permanente, una investigación experimental. Hasta podemos hablar también de una investigación social propia de las ciencias sociales. Hay modalidades también de investigación, ¿verdad? Podemos hacer investigación participativa, investigación acción, etcétera. Pero así también podemos hablar de enfoques de investigación. ¿Cuál es en este caso la visión que se tiene de determinados tipos de investigación? Podemos hablar en términos generales lo que son 3 enfoques de la investigación. Investigación, ahorita vamos a ir presentándoles esto porque creo que es la parte medular de la invitación que me ha hecho acá el maestro Betancourt.
¿verdad? Hay tres enfoques de investigación que son muy importantes: el enfoque cuantitativo, el cualitativo y el enfoque mixto. Precisamente el enfoque cualitativo es el que nos interesa ahorita, y sobre eso vamos a trabajar un poquito así rápidamente lo que es algunas características de este enfoque cualitativo, lo que es cómo vamos a planificar una investigación de esta naturaleza, cuál es la metodología implícita que vamos a tomar en consideración para hacer una investigación cualitativa. Y también me indicaba el maestro Raúl que es muy importante tener algunas nociones básicas de cómo nosotros vamos a hacer una investigación etnográfica, siempre dentro de lo que es el ámbito de la investigación cualitativa, que tiene métodos, ¿verdad? Tiene métodos para poder trabajarlos. Y uno de ellos es el método etnográfico, que de alguna manera vamos a dar algunas referencias así muy rápidas también para que tengamos una idea acerca de esto. Entonces, vamos a establecer, vamos a presentar aquí unas diapositivas que hemos preparado en esta oportunidad para ir ilustrando un poquito lo que es la investigación cualitativa. Bueno, no sé si en este caso vamos a compartirlo por acá. Bueno, sí se visualiza la presentación. Por favor, se visualiza. Sí, maestro Mario, se visualiza. Muchas gracias. Bueno, hablábamos entonces de tres enfoques de lo que es la investigación. Hay un enfoque cuantitativo, ¿verdad? Yo únicamente voy a dar algunas referencias de este enfoque porque creo que es importante para que se pueda establecer realmente cuál es esa diferenciación que existe entre estos enfoques. Los estudios cuantitativos son aquellos en los cuales lo más importante son los datos numéricos, ¿verdad? Son los datos numéricos, las cifras porcentuales, las estadísticas, para que toda esa información nos sea de utilidad para la toma de decisiones en algún proceso de trabajo que tengamos que desarrollar, ¿verdad? Entonces, el enfoque cuantitativo, podríamos decir que lo que pretende más es medir esa realidad que vamos a investigar. Lo que le interesa más es una medición de esa realidad que queremos investigar. ¿Cómo, así muy rápidamente, cómo podríamos ilustrar, por ejemplo, esto? Un ejemplo típico de un enfoque cuantitativo de la investigación son los famosos censos, ¿verdad? Los famosos censos, que en este caso, pues, nos permite conocer, por ejemplo, cuál es la población actual del país, ¿verdad? Que, bueno, hay mucha polémica en esto, que ya va más allá de los 18 millones, 19 millones, etcétera, pero que en sí, en este caso, pues, ese dato es importante, conocer la cantidad de habitantes que tiene nuestro país, ¿verdad? Porque en este caso, hablemos un poquito de asuntos de desarrollo. Nos interesa saber cuál es esa tendencia de ese indicador demográfico de nuestro país, ¿verdad? ¿Cuál es el comportamiento de ese indicador demográfico de nuestro país? Y eso, obviamente, tiene que ver con el número de habitantes que existe en nuestro país, ¿verdad? Eso es lo que realmente le interesa al enfoque cuantitativo, ¿verdad? De qué manera pueden surgir ciertas cifras numéricas que son importantes. Otro ejemplo así muy rápido es si nos interesa, por ejemplo, con un enfoque cuantitativo, investigar la cantidad de estudiantes del CUNOC, ¿verdad? Que puede ser una cifra total, puede ser una cifra, por ejemplo, por carreras, ¿verdad? Que una investigación de corte cuantitativo cuyos resultados de alguna manera nos puedan ser de utilidad, por ejemplo, para resolver un tanto lo que es la problemática de hacinamiento, ¿verdad? La problemática de hacinamiento estudiantil que está muy tipificada
en lo que es nuestro centro universitario. En sí, entonces, son los, en este caso, son los enfoques que podríamos estar tomando en consideración. Luego vendría lo que realmente nos decíamos que nos interesa un poquito acá, ¿verdad? Es lo que más nos podría interesar, es este enfoque cualitativo. Vean, este enfoque cualitativo lo que pretende es ir más allá de lo numérico, ¿verdad? Ya decíamos, no podemos descartar lo numérico porque es fundamental, pues, contar con esas cifras numéricas, ¿verdad? Más, entonces, lo que le interesa a este enfoque cualitativo es un conocimiento ya más profundo, ¿verdad? No solo la cifra, la cantidad fría, el dato frío, un número, sino que lo que le interesa es un conocimiento mucho más profundo, mucho más exhaustivo de una problemática, y todo esto para poderla comprender, ¿verdad? Para poderla comprender, para poderla interpretar, para poderla manejar de mejor manera. Por eso es que decimos que el enfoque cualitativo lo que pretende es más que todo comprender e interpretar más que medir. En este caso, lo que se quiere, ya decíamos, es comprender esa realidad que se está investigando, ¿verdad? El porqué de determinados fenómenos, cuáles son las reacciones de esos problemas, de esos fenómenos, de esos hechos sociales, qué es lo que realmente está generando esa problemática. En el caso por ejemplo, los compañeros psicólogos, ¿verdad? Ustedes que estudian esta carrera, creo que hay bastante que investigar, ¿verdad? En cuanto a, por ejemplo, investigar actitudes, ¿verdad? Percepciones, comportamientos de las personas. ¿Cuál es su dinámica de vida cotidiana, de su vida personal, de su vida colectiva? Pero todo eso, obviamente, no nos lo va a presentar solo el dato numérico. Para eso, obviamente, tendrá que hacerse acopio de ciertas estrategias, digamos, de ciertas técnicas, de ciertos instrumentos, para ir realmente buscando esa información que va a ser de utilidad para la toma de decisiones, en este caso. De acuerdo a un poquito de lo que hemos hecho en materia de investigación cualitativa, le he encontrado algunos atributos muy importantes, ¿verdad? A este enfoque de investigación cualitativa. Algunos atributos o ciertas ventajas, diríamos, que son importantes para en este caso, para la aplicación de este enfoque cualitativo. Por ejemplo, uno de estos atributos se refiere a que la relación entre investigador e investigado es mucho más cercana. Hay más, en este caso, hay más empatía, hay más acercamiento para poder obtener información, ¿verdad? Otro atributo es que nos permite interactuar con las unidades de análisis. Las unidades de análisis, pues, son las personas o sujetos o objetos que nos están proporcionando información, ¿verdad? Hay un poco más interactuación entre estas instancias. También, algo muy importante es, vean ustedes que la investigación cualitativa nos permite un intercambio de conocimientos, de experiencias, de riqueza de esas experiencias, de historias, de anécdotas, de relatos, etcétera, ¿verdad? Todo eso es muy importante para contar con un buen banco de información, que es lo que realmente pretendemos para el estudio de determinados problemas o fenómenos, ¿verdad? También otro atributo u otra ventaja podría ser que la información es obtenida de fuentes directas como son las mismas personas, ¿verdad? Porque recuérdense que tenemos que tener ese acercamiento con las personas para que de fuentes directas se nos sea suministrada la información la información que va a ser muy, muy importante y necesaria para la toma de decisiones. Otra parte de la investigación de este enfoque cualitativo
se refiere a, digamos, algunas técnicas, ¿verdad? Algunas técnicas que nosotros podríamos utilizar para recopilar la información en la investigación cualitativa. Básicamente, una de las técnicas más utilizadas se refiere a lo que son las entrevistas, ¿verdad? De hecho, tenemos que entrevistar a las personas, a los sujetos que nos tienen que suministrar información. Y entrevistas, ustedes saben que podemos utilizar una gran variedad de entrevistas, como las entrevistas estructuradas, las entrevistas no estructuradas, las entrevistas diagnósticas, las terapéuticas, las entrevistas directas, entrevistas conjuntas, etcétera. Hay una gran variedad ahí que, por supuesto, las vamos a utilizar de acuerdo a la naturaleza de la investigación que estemos realizando. Por supuesto que una entrevista hay que prepararla, ¿verdad? Ese ya es otro tema, hay que prepararla, hay que planificarla para que dé los resultados que se requieren. Otras técnicas de investigación cualitativa podemos tomar en cuenta, por ejemplo, a los grupos de discusión, a los grupos focales, ¿verdad? La misma observación también es una técnica muy importante para recopilación de información. La observación, que puede ser una observación ordinaria, común y corriente, que la podemos realizar en cualquier momento, observando algún fenómeno o algún hecho, observando las actitudes de las personas, ¿verdad? O también podemos hacer acopio, por ejemplo, de una observación participante, ¿verdad? Donde nosotros ya nos involucramos directamente ahí con los grupos con los cuales estamos trabajando. Y así también hay otras técnicas como la misma encuesta, ¿verdad? La encuesta es una técnica también que nos puede apoyar bastante, porque hay encuestas de opinión, ¿verdad? Ustedes se han dado cuenta que hay encuestas de opinión, encuestas de criterios, de posturas, de posiciones, que de alguna manera es importante también esa información para poderla analizar. Así como utilizamos técnicas, también podemos utilizar algunos instrumentos para recopilar información. Podemos, por ejemplo, recopilar información a través de algunos instrumentos como boletas, algunos cuestionarios, pero como se trata de recopilar, digamos, en este caso, información cualificada, ¿verdad? En ese caso, pues tendríamos que elaborar algunos instrumentos, algunas boletas, por ejemplo, obviamente tienen preguntas, ¿verdad? Pero lo más aconsejable en este caso son las preguntas abiertas, o en cierto caso preguntas mixtas, ¿verdad? Las preguntas abiertas porque permiten recoger de parte de los investigados, nos permite recoger información amplia, nos permite recoger opiniones, criterios, posturas, etcétera, para tener esa base y poder ya entrar a un análisis e interpretación de esa información. Bueno, entonces hablábamos de algunas técnicas y de algunos instrumentos que son importantes para la recopilación de datos en este caso, en la investigación cualitativa. Aquí yo quisiera hacer un pequeño paréntesis, compañeros y compañeras. Quisiéramos hacer un pequeño paréntesis en cuanto a que este enfoque cuantitativo, cualitativo, y también podríamos hablar de un enfoque mixto, ¿verdad? Soy de la postura de que los datos cuantitativos no deben desecharse porque son importantes. Y es también muy, muy fundamental y muy importante el aspecto cualitativo en cuanto a que va más allá de un dato numérico, ¿verdad? Va más allá de un dato estadístico, porque ya decíamos que el enfoque cualitativo nos permite comprender, ¿verdad? Nos permite analizar e interpretar distintos fenómenos. Pero también podemos hacer acopio de un enfoque mixto, que es la combinación, así sencillamente, de estos dos enfoques, tanto como lo es el cuantitativo y el enfoque cualitativo. Decíamos entonces que un paréntesis es importante en cuanto a que, bueno, quizá el maestro Raúl y ustedes, distinguidos estudiantes que nos están en esta oportunidad acompañando,
pues le darán esa importancia bastante grande a lo que es el enfoque cualitativo de la investigación para más específicamente el campo de la psicología, ¿verdad? Bueno, ustedes sabrán más en cuanto a su disciplina científica, qué es lo que hace, qué es lo que estudia, ¿verdad? Pero nosotros consideramos que los psicólogos, pues, en este caso tienen que tener una relación bastante estrecha, bastante directa, con personas, con grupos, con colectivos, ¿verdad? Y en este caso, ¿para qué? Bueno, considero yo, para conocer y analizar, también para interpretar sus formas de comportamiento, ¿verdad? Sus conductas, podríamos decir, sus actitudes, el estudio de los distintos procesos mentales, ¿verdad? Y todo esto, pues la investigación cualitativa puede constituirse en una herramienta muy importante, ¿verdad? Porque permite, digamos, cierto nivel de interactuación, cierto nivel de acercamiento directo con las personas, grupos colectivos con los cuales se está trabajando. Se me ocurre, no sé si estamos ahí en sintonía con ustedes, el ejemplo, digamos un ejemplo así, ¿verdad? De atención digamos, de un caso desde el punto de vista psicológico, ¿verdad? Para aplicar el enfoque cualitativo. Eh, bueno, dentro de los que son la población adolescente, pues, bueno, no solo en adolescentes, sino que en otras circunstancias también el problema de las adicciones es un problema bastante latente, ¿verdad? Es un problema bastante latente y de esto pues creo que tanto ustedes psicólogos como nosotros los trabajadores sociales tenemos ahí un campo bastante fuerte para hacer investigación, ¿verdad? Un joven adolescente que esté en esa problemática de adicciones, bueno, pues creo que se requiere de tener un acercamiento pues fuerte ahí para poder apoyarlo desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista social, ¿verdad? Y a la vez, pues, necesitamos acercamiento también, necesitamos ese análisis e interpretación de actitudes de la familia, por ejemplo, también, ¿verdad? De la familia, de, inclusive de amigos, de vecinos, pues todo eso requiere que nosotros nos acerquemos a estas unidades de análisis para que nos puedan dar información y nosotros poderla procesar, poderla analizar y tener realmente un conocimiento pleno de cuáles son las causas de la problemática de este adolescente, ¿verdad? ¿Qué efectos le está produciendo tanto desde el punto de vista psicológico como desde el punto de vista físico, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente le está ocasionando esto? Bueno, diríamos que puede ser una ilustración de la importancia que puede tener para nosotros lo que es el enfoque cualitativo. Hasta ahí, pues, estaríamos dando algunos elementos así muy fundamentales, diríamos, quizá lo más importante de estos tres enfoques de investigación. Pero retomando nuevamente este enfoque cualitativo, de hecho, si nosotros, de acuerdo a la naturaleza que vamos a hacer, de acuerdo a la naturaleza de la investigación que queremos realizar, pues de hecho nos tenemos también que decidir por un enfoque, ¿verdad? Y si nos decidimos por ese enfoque cualitativo, bueno, ¿qué es lo que debemos de hacer ahí? Obviamente, esta investigación cualitativa la debemos de planificar, ¿verdad? Y no solo, yo aclaro, no solo en el enfoque cualitativo digamos, se planifican las investigaciones, ¿verdad? Toda investigación de cualquier naturaleza debe ser objeto de un proceso de planeamiento. Y ese proceso de planeamiento se traduce en lo que es hacer un diseño de investigación. O sea, hacer el diseño de investigación, pues eso quiere decir contar con una guía, tener una guía que nos vaya a orientar realmente, digámoslo así, todos los pasos que vamos a llevar para
desarrollar o para ejecutar un proyecto de investigación. Entonces, decíamos, si realmente nos definimos por un enfoque cualitativo para ejecutar una investigación, tenemos en primer lugar que planificarla, y esto es a través de un diseño de investigación. Tenemos que elaborar nuestro instrumento, nuestro diseño. ¿Cuáles son, en este caso, las partes fundamentales, ¿verdad?, de un diseño de investigación cualitativa? Los que tenemos acá, pues nosotros consideramos que es quizá lo más elemental, quizá lo más necesario para lanzarnos a un proyecto de investigación cualitativa. ¿Cuáles son esos aspectos? ¿Cuáles son esos aspectos que conlleva el diseño de investigación cualitativa? En primer lugar, tenemos lo que es el tema. Ahí obviamente lo que tenemos que incluir es el nombre del tema en sí, que en investigación también se le llama el objeto de estudio de investigación, ¿verdad? Entonces, ahí anotamos el tema. Luego viene como punto número 1 el aspecto de la justificación. Y el aspecto de la justificación, pues se refiere a una breve explicación de la temática, ¿sí? A una breve explicación de la temática, y también podríamos ahí incluir las razones, ¿verdad?, y los argumentos para destacar la relevancia de la investigación que vamos a realizar, ¿verdad? Se tiene que justificar realmente el por qué es que nosotros vamos a realizar determinada investigación con enfoque cualitativo. Luego, una parte que no debe de faltar en un diseño de investigación cualitativa son los famosos objetivos. Los famosos objetivos, que son los puntos de referencia que nos van realmente a dirigir, nos van a orientar hacia dónde queremos llegar con la investigación, qué resultados pretendemos obtener, qué es lo que realmente queremos lograr con la ejecución de esta investigación. El punto número 3 de este diseño se refiere a lo que es la explicación y planteamiento del problema, ¿verdad? Obviamente para poder involucrarnos ya, para introducirnos a un proyecto de investigación, obviamente debemos de conocer esa problemática que queremos investigar. Tenemos que darle una explicación lógica, una explicación teórica, una explicación coherente a lo que es la problemática que queremos investigar. Y obviamente a plantearnos el problema, pues, a través de una o varias preguntas que nosotros consideremos necesarias, que nos vamos a responder cuando nosotros finalicemos este proceso de investigación. Entonces, también esa parte, ese aspecto número 3, ese numeral 3 es importante, porque nos va a permitir también tener un conocimiento y una panorámica bastante grande, una panorámica muy objetiva de la problemática que queremos investigar. Luego, viene ya dentro del diseño de investigación, también tenemos que dejar constancia, tenemos que consignar cómo nosotros vamos a proceder en esta investigación que vamos a realizar. La metodología, así, en un solo término, podríamos decir que es el cómo, ¿verdad? Cómo vamos nosotros a ejecutar la investigación. Y aquí en esta parte metodológica, en esta parte de la metodología de la investigación, debemos de precisar, tenemos que dejar constancia también de cuál va a ser el enfoque que vamos a utilizar en esta investigación. Ya hemos dicho que es una investigación cualitativa, ¿verdad? Debemos dejar claro el método también a utilizar, las técnicas que vamos a utilizar y cómo las vamos a utilizar y con quiénes la vamos a utilizar, ¿verdad? Asimismo, los instrumentos. Aquí dentro de esta parte de la metodología también tenemos que dejar plasmado muy claramente cómo vamos a proceder para procesar toda la información que vamos a recopilar. ¿Cómo le vamos a hacer ahí para poder procesar? Si vamos a analizar realmente,
si vamos a interpretar esa información, qué tratamiento le vamos a dar, qué estrategias vamos a utilizar para recoger información. Todo eso es una explicación, por eso decimos que la metodología es una explicación lógica y coherente de todo el procedimiento que se va a seguir en una investigación. Aquí hay que explicar, compañeros y compañeras, aquí hay que explicar en la parte metodológica, hay que explicar, no únicamente enunciar, porque entre más explícita esté la metodología, es muy importante para que así pues el proceso de investigación se desarrolle sin ningún contratiempo. Y considero que también es prudente poner una parte de programación, o sea, una calendarización o un cronograma, como ustedes le quieran llamar, para que de esta manera pues nos ubiquemos en el tiempo, ¿verdad? En el tiempo en que va a tener de duración el proyecto de investigación que vayamos a realizar. Bueno, como vamos un poquito contra el tiempo, vamos a ir pasando a otra parte importante, que me decía también el maestro Raúl que se quería conocer un poco, se quiere conocer, mejor dicho, un tanto, cuál es el proceso metodológico que vamos a seguir en una investigación cualitativa, ¿verdad? Obviamente, ya les decía, si vamos a hacer una investigación cualitativa, anteriormente, en la diapositiva anterior, yo les explicaba que hay que tener un proceso de planeamiento, o sea, lo que es la elaboración del diseño de investigación, ¿verdad? Vamos a hacer una investigación con enfoque cualitativo, la tenemos que planificar, ¿verdad? Y esto no es nada más que elaborar nuestro diseño de investigación, que va a ser la guía que nos va a orientar todo el proceso que vamos a ejecutar. Ese es el primer paso, hablemos así de pasitos, ¿verdad? Para ir así con un ordenamiento sistemático y lógico, ¿verdad? El segundo paso sería lo que es la contextualización de la problemática, ¿verdad? Luego de tener ya nuestro diseño de investigación, es importante también conocer pormenores de la problemática, contextualizarla, manejarla en sí, pues conocer, explicar cuál es la dinámica de esa problemática actualmente que se está generando, ¿verdad? Cuáles son esas causas y efectos que se están, digamos, provocando a causa de esa problemática que se quiere investigar. Entonces la contextualización es tener una visión bastante objetiva de la problemática a la cual le queremos dar solución, ¿verdad? Otra parte importante, el tercer pasito, en este caso sería la recopilación de la información, ¿verdad? La información, o sea, pues recabar la información. Aquí ya les decíamos que esto tiene que ver con pensar realmente y concretar en cuanto a las técnicas que vamos a utilizar para recoger información, las técnicas, los instrumentos, las estrategias, ¿verdad? Aquí también en esta parte de recopilación de información debemos de clarificar y dejar constancia, en este caso, de cuáles son las unidades de análisis, ¿verdad? O sea, los informantes clave, quiénes van a ser, digamos, los informantes calificados, también como se le llaman, cuáles van a ser las unidades de análisis que nos van a proporcionar información también, ¿verdad? Porque es cierto que vamos a aplicar técnicas y vamos a aplicar instrumentos, pero ¿para quiénes? ¿A quiénes? De esa manera hay que dejar entonces consignado en esta parte de la recopilación de información, pensar ya en quiénes son las personas a las que vamos a entrevistar o a las que vamos a observar o a las que vamos a visitar, ¿verdad? El paso número 4, o sea, el cuarto paso dice procesamiento de la información, ¿verdad? El procesamiento de la información. ¿A qué se refiere el procesamiento de la información? Bueno, en este caso diríamos así en términos muy coloquiales, ¿verdad? Es ordenar la información que ya hemos recopilado en el campo de acción. Es ordenar, es clasificar, es depurar toda esa información que hemos recopilado en el trabajo de campo, al estar en contacto con las personas, ¿verdad?
al estar muy de cerca con las personas. Entonces, ahí, pues ya decíamos, hay que ordenar esa información. Y lo más importante en este paso número 4, ¿cómo vamos a analizar y a interpretar esa información? En este paso 4, aquí la parte de análisis e información de los datos que hemos recopilado juega un papel muy determinante porque, diríamos, es el núcleo, es la parte fundamental acá para obtener los datos que necesitamos. Bueno, y siguiendo ese ordenamiento lógico, un quinto paso yo diría que puede ser la exposición de los resultados, ¿verdad? O sea, ya propiamente ya el informe de investigación. Y el informe de investigación pues toma diversas modalidades, ¿verdad? Que pueden ser informes escritos, que pueden ser ahorita, en este caso, informes virtuales, ¿verdad? Pero hay que exponer los resultados, hay que exponer los hallazgos más importantes que se haya tenido en un proceso de investigación cualitativa. Así pues, en este ordenamiento lógico y sistemático, podríamos decir que son los grandes pasos, diríamos, ¿verdad? Por supuesto que al interior de cada uno de estos 5 pasos hay otra serie de actividades, de procesos que hay que también ejecutar. A esto se refiere entonces el aspecto metodológico en investigación cualitativa, ¿verdad? Los grandes 5 pasos que podríamos nosotros desarrollar en orden para que de esta manera pues podamos concretar un proyecto de investigación cualitativa. Bueno, no sé si estamos todavía como en 5 minutos para poder trabajar esto. Voy a tratar de sintetizar un poquito el aspecto de lo que es el método de la etnografía. Hay métodos, en este caso, dentro de la investigación cuantitativa y dentro de la investigación cualitativa. En otra oportunidad, pues podríamos abordar quizá un poquito más detenidamente esto, pero al interior de la investigación cualitativa hay métodos, por ejemplo, el estudio de casos, ¿verdad? El estudio de casos, la observación, la entrevista personal, los grupos focales, el análisis de textos y el método etnográfico. El método de la etnografía. Yo le doy un papel muy importante a esto porque si nos damos cuenta en cómo estamos nosotros definiendo este método, ¿verdad? De que lo utilizamos para observar y registrar las prácticas culturales, ¿verdad? Comportamientos sociales, decisiones, acciones de los diferentes grupos humanos, es decir, su identidad y estilos de vida, ¿verdad? Pues de hecho el aspecto etnográfico tiene que ver mucho con el aspecto cultural. En este caso, pues tiene que ver mucho con lo que es aspecto de comportamiento, dice acá, el aspecto de costumbres, el aspecto de tradiciones, todo eso es muy importante. Digamos, así rápidamente les comparto que en una oportunidad viajando por la región de Huehuetenango, pues hice una parada ahí un poquito espontánea en el municipio de San Mateo Ixtatán, ¿verdad? Me llamó mucho la atención a través de algunas observaciones que realicé, pues me llamó mucho la atención la forma de movilización de las personas, ¿verdad? La forma de cómo las personas ahí se relacionaban. Y todo eso son los estilos de vida de una comunidad. Y ante eso, saben ustedes que los proyectos de investigación nacen de ideas, ¿verdad? Nacen de observaciones, inclusive. A través de eso me interesó mucho entonces la dinámica de vida cultural del municipio de San Mateo Ixtatán, y ante eso entonces me lancé a un proyecto de investigación cualitativa y vean los resultados, pues muy ricos, tenían bastante riqueza en cuanto a cómo realmente se presentan esas formas de vida, ¿verdad? De lo que es la comunidad que yo les... Entonces, dice que el método etnográfico
organiza, describe sistemáticamente la historia, costumbres, tradiciones, mitos, creencias, el lenguaje, estereotipos, prácticas ancestrales de las diferentes culturas. Y toda esta información, obviamente, pues ya lo hemos indicado anteriormente, puede recopilarse, puede obtenerse únicamente al tener un contacto directo, al tener un acercamiento con el sujeto, con la persona, con la unidad de análisis que nos va a dar esa información. Y vean cómo es de interesante este tipo de experiencia de investigación, porque inclusive lleva ya ciertos lineamientos en una entrevista que hacerle a una persona, por ejemplo, a un anciano de la comunidad, ¿verdad? Y uno ya lleva ciertos aspectos, pero al interior de esa conversación, de ese diálogo, de esa entrevista, surgen otro tipo de conocimientos, ¿verdad? Y eso obviamente tiene que ver mucho con el nivel de confianza que usted, como investigador social, tenga para poderle, inspirar confianza a la persona que le está suministrando la información, ¿verdad? Ante eso, entonces le digo, se va generando nueva información que sale de las personas a las que uno está entrevistando. Se conocen nuevas cosas. Entonces, todo esto que se refiere a parte de la historia, tradiciones, costumbres, estereotipos, todo eso de determinado contexto, pues todo eso es una información bastante valiosa, ¿verdad? Que tiene bastante riqueza cuando nosotros ya elaboramos un informe de investigación cualitativa. Bueno, y para finalizar, diríamos que con el método etnográfico obtenemos información mediante las conversaciones, ¿verdad? Claro que con el método etnográfico, pues de alguna manera tiene que sistematizarse toda nuestra participación, ¿verdad? Se tiene que planificar hasta cierto punto, pues, qué es lo que nosotros debemos de hacer para obtener información cualitativa de importancia. Pero también eso no quita que haya cierta flexibilidad, cierta autonomía, yo así le llamo, la autonomía del investigador. ¿Qué quiere decir la autonomía del investigador? Quiere decir que nosotros mismos, con nuestra creatividad, con nuestra imaginación, podemos crear instrumentos, podemos crear técnicas, ¿verdad? Además de las que ya están establecidas. Pero yo hablaba de esta flexibilidad porque eso nos permite en cualquier momento en el campo de acción entablar alguna conversación, ¿verdad? Así informal, alguna conversación informal, algún diálogo informal, que de hecho siempre vamos a encontrar alguna información, algún dato importante para nuestro proyecto de investigación. Decíamos, en este caso, que con el método etnográfico obtenemos información mediante las conversaciones, diálogos, entrevistas, observaciones, registro de fotos, videos, grabaciones y todos los materiales que estén a nuestra disponibilidad para poder ejecutar nuestro proyecto de investigación. Por el tiempo, lo dejamos por acá. Les agradezco mucho por su atención, distinguidos estudiantes de la carrera de Psicología, y le agradezco también al maestro Raúl Betancourt por su invitación, y estamos anuentes en cualquier momento a poder compartir un poco más la experiencia que hemos tenido en materia del enfoque de la investigación cualitativa. Muchísimas gracias, muy buena tarde. Muchas gracias, maestro Mario. De parte del primer año de la carrera de Psicología, le queremos dar gracias por este espacio y agradecerle mucho porque su aporte a la Casa Académica de la San Carlos ha sido importante durante estos 40 años. Gracias, maestro, de parte del grupo de estudiantes y mía. Muchas gracias.